Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio, el mandato de parte de Dios de no amar al mundo. El mandato de parte de Dios de no amar al mundo. Hemos visto ya uno de dos elementos, y esto fue la semana pasada, hemos visto uno de dos elementos del mandamiento que Dios nos da de no amar al mundo y que nos ayudarán a entender qué es lo que Dios exactamente nos ordena cuando dice que dejemos de amar al mundo. Eso es lo que estamos tratando de entender desde la semana pasada. Y el primer elemento que vimos para entender por qué hemos de dejar de amar al mundo exactamente, el primer elemento fue dejar de amar al mundo. ¿Recuerdan ustedes? Dejar de amar al mundo. Dice la Escritura ahí, no améis al mundo. Eso fue lo que estuvimos estudiando. No améis al mundo. Dijimos que la palabra améis es, como todos sabemos, si tú vas ahí, dice ágape. Hay diferentes palabras, ya lo expliqué la semana pasada, pero esta palabra améis es ágape, que significa amar. Y se refiere, hermanos, recuerdan ustedes, esencialmente al amor grande, al amor cristiano, al anhelar ese amor para con otros, querer tener en alta estima. Esto es sentir un afecto especial por algo grande. Pero aprendimos que en el sentido negativo, la idea aquí es el placer que la persona espera obtener del objeto de su amor. Esta palabra está expresada en el sentido negativo, no en el sentido positivo. La persona espera complacerse, tener un placer, darse por este mundo. Esto es, darse por el sistema del mundo corrompido. Es lo que significa esta palabra en ese sentido, améis. Y esto es lo que estudiamos la semana pasada. Amar, entonces, en este sentido, es ser atraído por algo, es disfrutar ese algo. Es un apetito y es un deseo por el sistema del mundo que piensa de forma muy diferente y contraria a Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, esto es exactamente la forma en que Dios quiere que no amemos al mundo. ¿Se dan cuenta? Ama a Dios con todo tu corazón, lo vimos la semana pasada. Ama a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pero no ames al mundo de esta misma manera, con tu corazón, con tu mente y con todas tus fuerzas. Podríamos decir entonces que los verdaderos cristianos no aman habitualmente al mundo de esta forma. ¿Se dan cuenta? Si eres un verdadero cristiano, no vas a estar amando al mundo de esta forma. Y alguien que ama al mundo de esta manera, en realidad, hermanos, podemos llegar a la conclusión que no es un creyente. No posee el amor de Dios, y esto lo vamos a ver en unos minutos más. Porque recuerden que esta palabra, amor, aparece constantemente en la lectura que tuvimos. 5 veces está ahí esta palabra, amor, es importante. Entonces, la palabra mundo aparece ahí constantemente. Entonces, permítanme ahora tocar algo más en cuanto a esto, y que es muy importante cuando hablamos del mundo. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de esta palabra, el mundo, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Aquí es donde vamos a empezar nuestro segundo aspecto. Este es nuestro siguiente elemento para conocer el mandamiento de Dios de no amar al mundo y qué es lo que Dios quiere expresarnos exactamente cuando nos ordena dejar de amar al mundo. Entonces, el siguiente aspecto es entender qué es el mundo. Entender qué es el mundo. Y algunos ya estaban dando descripciones de lo que era el mundo. Lo vamos a aprender esta mañana, esta palabra qué significa. El texto que vamos a estudiar, la única palabra que vamos a estudiar van a ser estas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros solo trataremos esta mañana la palabra mundo, hermanos. Vale la pena, como digo, está mencionada ahí varias veces, es tema central, debemos introducirnos en ella. Pasaremos unos minutos en esto, entonces vamos a analizar esta palabra. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este tema acerca del mundo? Saben, hermanos, amigos, es importante y sí me gustaría que pusieran mucha atención en esto, porque las iglesias, muchas de las iglesias y sus miembros están sumergidos en el sistema del mundo, aun cuando asisten a la iglesia. Es importante porque cuando comprendas lo que es el mundo, vas a saber si perteneces a este sistema o no. Si tú entiendes esta palabra, vas a entender si vives en este sistema o no vives en este sistema.
Muchos pueden decir ser creyentes, pero tener una vida realmente doble, hermanos. Estar viviendo en el mundo. Y si entiendes si perteneces a este mundo o no, entonces vas a saber si perteneces al reino de Cristo o no. Esto es, si eres creyente o no. Y además, si de verdad eres un cristiano, dejarás de afiliarte o nunca te estarás afiliando a este sistema del mundo. Esa es la verdad. El verdadero cristiano no se asocia, hermanos, como vimos la semana pasada, no se asocia con el mundo. Y voy a estarlo explicando. Bien, la palabra mundo aquí, hermanos, significa cosmos. Cosmos, mundo, sistema del mundo presente, son las cosas terrestres, es la manera de vivir, y especialmente esta palabra, hermano, hace énfasis especialmente a todas las cosas contrarias a los propósitos divinos. Todas las cosas contrarias a los propósitos divinos de Dios. Y nuevamente les digo algo, podríamos quedar aquí y decir, y aquí terminamos, ustedes van a decir, bueno, ¿qué vamos a sacar de esto? Podríamos quedar aquí y solamente les puedo decir, esto es lo que significa mundo, todo lo que es contrario a lo que es la voluntad de Dios, y el mandato es no amarlo. Ahí podríamos quedarnos, no amen al mundo, eso es contrario a Dios. Podríamos quedar ahí, pero permítanme hacer algunas observaciones importantes, hermanos y amigos. Quiero ponerles un ejemplo, porque Juan, cuando nos da esta carta, nos quiere dar una gran advertencia, hermanos. Y espero que la llevemos hoy a casa. A partir del año 1911, ahí en Inglaterra, hermanos, las autoridades de Gran Bretaña promulgaron una ley en el área minera. Esta ley tenía como finalidad salvar la vida de los trabajadores que laboraban en las minas en aquel entonces, las minas de carbón. Y esta ley se estableció para que todas las personas que entraran a las minas contaran con canarios, llevaban canarios en sus jaulas. ¿Por qué tener estos canarios? Porque la presencia de estos niveles mortales de monóxido de carbono, hermanos, que por cierto es un gas que no tiene olor, la presencia de este intoxicante monóxido de carbono podía matar a estos mineros. Entonces, debido a la sensibilidad de los gases tóxicos en el monóxido de carbono en los canarios, podían ellos darse cuenta que cuando el canario se empezaba a aletargar, cuando el canario incluso podía caer de su sostén, de su colgadero de la jaula, sabían que ese canario se estaba empezando a contaminar. Entonces los canarios comenzarían a verse así, y esta era la primera señal de advertencia de una virtual catástrofe. Ellos deberían salir entonces, era vital considerar esta advertencia. El monóxido de carbono es un gas incoloro, el monóxido de carbono es un gas inodoro que resulta letal y que impide, hermanos, que los glóbulos rojos transporten oxígeno a nuestro organismo. Es igual que el mundo, hermanos. El mundo es letal. Te va a impedir sobrevivir. Entonces, de no ser por esta advertencia, hermanos, estos rescatistas se podrían desmayar y podrían morir en ese momento. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos, en el mundo. Si tú no haces caso a las advertencias, puede ser letal para ti. Sin siquiera darse cuenta, hermanos, de que se habían envenenado estos hombres, podían haber quedado ahí si no se les hubiera dado este tipo de advertencias con los canarios. Y gracias a Dios que estos canarios ya no fueron después, fueron sustituidos por ya elementos ya electrónicos, dispositivos electrónicos que reemplazaron ya estos canarios por ahí del año de 1986. Pero esta era una manera. Bueno, pues esto mismo sucede en la primera carta de Juan, hermanos, en este pasaje que estamos estudiando. Juan nos da una importante advertencia. Esta advertencia, hermanos y amigos, va dirigida a los miembros verdaderos, a los miembros que realmente eran leales a la iglesia. Recuerdan ustedes, él no está hablando a los que no era dirigida a los que ya sabía Juan que no tenían una relación personal con el Señor. Está dirigida a creyentes, a alguien que no se le cuestionaba si era creyente o no. Estaba dirigida a verdaderos creyentes. ¿Y cuál era la advertencia? No améis al mundo ni las cosas que están
en el mundo. Esta advertencia, hermanos, es como la que Pablo nos dio, nos dice en la Escritura también, ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, es una advertencia igual. Dice, así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Es una advertencia, hermanos, para la iglesia también. ¿Por qué digo esto? Es muy fácil decir que nos oponemos a las falsas enseñanzas del mundo, ¿no es cierto? Es muy fácil para mí desde el púlpito decir que están mal las personas. Es muy fácil para ti como creyente decir que está el mundo equivocado y que sus tentaciones y sus enseñanzas están mal, o que nos oponemos a esas falsas enseñanzas, nos oponemos a las tentaciones que acompañan a esas falsas enseñanzas. Pero ¿saben una cosa, hermanos, amigos? Existe la posibilidad de caer y ser afectados inconscientemente hoy por estas falsas enseñanzas. Por ejemplo, una persona que condena públicamente la mentira, que condena públicamente la desobediencia, que condena públicamente la lujuria, que condena públicamente la pornografía, puede, sin embargo, estar deleitándose a escondidas o secretamente en todas estas cosas. Así que piense que está firme, incluyéndome yo y incluyéndose ustedes, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque podemos volvernos muy buenos para decir que las cosas están mal cuando muchas veces las pudiéramos estar practicando. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos, amigos? Entonces, Juan del mismo modo nos da o nos advierte con tales peligros. Y hay varias razones por las que Juan nos da esta advertencia y que vamos a verlas la próxima semana. Estas razones las vamos a ver la próxima semana, pero como ya lo mencioné, Juan escribe a personas que gozaban de una comunión verdadera con Dios y que amaban no solamente a Dios, sino que también amaban a quienes, a sus hermanos, a los creyentes. Sin embargo, encuentra Juan muy importante, encuentra Juan muy necesario ponerle sobre aviso, ¿no es cierto? Al igual que los mineros, encuentra muy importante avisarlos que podrían, si se relacionan con el mundo, arruinar su comunión con Dios. Y esta mañana yo quiero avisarles, hermanos, quiero advertirles, quiero que esta advertencia sea para todos. Cuidado, hermanos, verdaderos creyentes, porque existe la posibilidad de que te puedas corromper con el sistema del mundo. ¿Están de acuerdo? Juan quería de esta forma, escribiendo a ellos, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, Juan quería empujar a estos hombres a que no cayeran en esa destrucción espiritual, esto es, que dejaran o que no amaran el mundo, tal como lo está declarando el Señor. Ahora bien, la palabra mundo, hermanos, esta palabra mundo, ya apareció en el capítulo 2 del versículo 2. Observen, capítulo 2, versículo 2 de Juan, ya lo estudiamos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aparece ahí la palabra mundo, ¿se dan cuenta de esto? Donde la palabra mundo significa el mundo de la humanidad. Él es la propiciación del mundo. Aquí esta palabra significa el mundo de la humanidad. ¿Por qué entendemos esto? Porque debido a su pecado necesitaban una reconciliación con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta palabra mundo es una palabra que puede usarse en varios sentidos. Tiene varias maneras de interpretarlo, aunque entendemos que es cosmos. Pero en nuestro texto, ¿qué dice? No améis al mundo. En nuestro texto, hermanos, no se refiere a la gente, no se refiere a la humanidad de esta palabra. Mira, Juan 3:16, ¿qué dice? Dios ha amado al mundo, o Dios amó tanto al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo, ¿no es cierto? No es un mundo imaginario, no es un mundo que no existe, es el mundo de ¿quién? Es el mundo humano, esa es la palabra a la que hace referencia. Dios amó tanto al mundo, es el mundo humano. Dios ama a la gente, Dios amaba a la gente. Juan capítulo 1, versículo 10 también, en el Evangelio lo menciona, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, ¿pero qué? Pero el mundo no le conoció. ¿Cuál mundo está hablando? La gente, la humanidad, la gente. El mundo de la gente no le conocía, pero aún así sin conocerle, ¿qué hacía el Señor? Los amaba.
Esta es la razón por la que se convirtió en la propiciación. Esta es la razón por la que Cristo murió por nosotros. Es la propiciación por nuestros pecados. Como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 2, y que ya estudiamos, esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego más adelante, observen 1 Juan capítulo 9, me voy a adelantar un poquito a este capítulo, pero Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 14 dicen: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, ¿a dónde? Al mundo, para que vivamos por Él. Y nosotros, versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Ahí están estas palabras otra vez. Entonces, el mundo humano, este mundo humano, el mundo de los hombres, el mundo de las mujeres, es al que se está haciendo referencia en estos textos que acabo de mencionar. Pero, insisto, en nuestro texto, no améis al mundo, no se refiere a la humanidad. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante que lo entendamos. No se refiere a la humanidad. Dios no nos manda a odiar entonces ¿a quién? A los hombres, a la gente. Dios no nos manda a odiar a las mujeres. Dios no nos manda a odiar a los hombres. ¿No es cierto? Ahora, si Dios no nos manda a odiar a los hombres, a las mujeres, ¿a qué se refiere esta palabra? ¿Se refiere al mundo físico? ¿Se refiere a la creación que Dios hizo? ¿Se refiere al universo creado por Él? No. Tampoco esta palabra está haciendo referencia a esta creación, a este mundo creado, a este mundo físico. No está hablando de ¿quién adora esta belleza, hermanos? No está hablando de la belleza del mundo físico, hermanos, de lo que ha creado Dios, su naturaleza, los mares, las montañas, el sol, la luna, las estrellas. No está hablando de esto. Si recuerdan ustedes, cuando pasas por los salmos y los estás leyendo, ves ahí cómo hay tanta exaltación. Ahorita vemos uno, pero hermanos, ¿cómo vio Dios su creación en Génesis 1, capítulo 31? ¿Cómo vio cuál fue la expresión de Dios? Que era bueno ¿en qué? En gran manera. ¿Qué piensas? ¿Esto significa esta palabra? Llegar a ese punto de no amar el mundo. ¿No es cierto? Debemos amar este mundo creado por lo que es. ¿Saben por qué debemos amar este mundo creado por lo que es? Porque este mundo creado, hermanos, cuando tú levantes los ojos a la naturaleza, ese mundo creado refleja la gloria de Dios. Dios no puede equivocarse en mandarnos a odiar al mundo. Es un reflejo de Dios. Aun cuando este mundo está caído, ¿no es cierto? Desde el principio ha sido maldecido. Este mundo refleja su gloria y nos lleva a darle su alabanza a Dios por lo que ha creado. El Salmo 19, ¿se acuerdan del Salmo 19? Versículos 1 a 7, cuando dice: los cielos cuentan, ¿qué, hermanos? La gloria de Dios. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este salmo es una cosa maravillosa, hermanos, porque la creación nos muestra la gloria de Dios. Un día emite una palabra, a otro día, dice el salmista, y una noche a otra noche declara sabiduría. Esto es, Dios cada día, hermanos, nos muestra su palabra. Dios noche a noche nos da su sabiduría. ¿Por medio de qué? De la creación. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por supuesto, hermanos. Esta es la grandeza de Dios en su creación. En ellos puso tabernáculo para el sol, y el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr por el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Impresionante. Dice el Salmo 19, esto habla de la gloria de Dios, su extensión, su expansión, está declarando la obra de sus manos. Él habla día a día, de noche a noche revela conocimiento. En otras palabras, hermanos y amigos, si tú observas solo el universo, y cuanto más lo estás observando, mucho más ves la maravilla de la gloria de Dios. Entre más te introduces, ¿no es cierto? Tenemos todas las razones y tenemos
todo establecido en la Escritura como para amar a este mundo que es la creación, el orden que Dios ha hecho, y es un reflejo de su majestuosa sabiduría, es un reflejo de de lo que es Él, de lo infinito que Él es. Así que cuando hablamos de no amar al mundo, no estamos hablando del mundo de la creación. Entonces nos llegaría una pregunta importante: ¿de qué está hablando entonces Juan? Si no está hablando del mundo de la creación, si no está hablando del mundo humano, ninguno de ellos no los podemos ver aquí. Esta palabra no es lo que significa. Hay algo más importante entonces, hay algo que es más invisible en ese sentido, hermanos. ¿Qué es eso? Bueno, el sistema. Es que mi esposa lo vio y... Si no es eso, ¿qué es? En los escritos de Juan, si tú lo observas bien, el mundo generalmente significa toda la humanidad organizada en contra de los pensamientos divinos de Dios. Es una rebelión en contra de Dios. Eso es lo que significa normalmente la palabra mundo en el sentido negativo en los escritos de Juan, hermanos. Así que la palabra mundo tiene un sentido negativo. ¿Estamos de acuerdo entonces en esto? Es el sistema invisible, es el sistema espiritual del mal. Ese es el mundo en que Dios nos pide que no lo amemos. Ese orden de mal está dirigido, ¿saben por quién? Por Satanás. Ese orden del mal está dirigido por este ser malvado que se le llama también el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera, según Pablo, ¿en dónde? En los hijos de desobediencia, y que dirige el curso de este mundo encabezando el sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el mal orden con todos sus elementos, con todos sus componentes que trabajan para oponerse a las cosas de Dios. Es el mundo del que Jesús habló cuando dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí está esa palabra. Esa es la misma palabra que ustedes observan aquí. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo que odia a Jesús es el mundo de la iniquidad, es el mundo de la corrupción, es el mundo que tiene o que contempla el sistema del mal, hermanos. Entonces, no sé si se dan cuenta de lo importante de esta palabra. Estamos relacionados con este sistema en un sentido. Y este es el sistema que dirige el enemigo. Usamos entonces la palabra mundo de esta manera, con este enfoque. Y muchas veces, hermanos, nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de la política, cuando hablamos de los negocios, ¿qué decimos? El mundo de la política, el mundo de los negocios. ¿Y qué queremos decir cuando decimos el mundo de esto? Bueno, cada mundo, hermanos, tiene un orden. Cada mundo tiene un sistema. Cada mundo tiene una estructura. Te pregunto, ¿este mundo encabezado por Satanás tendrá un orden, un sistema y una estructura? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Es un sistema formado por ideas, formado por actividades, es un sistema formado por propósitos. ¿Se dan cuenta? No es un sistema cualquiera, hermanos. Es un sistema del cual Juan nos quiere prevenir, y es un sistema que puede ser letal para tu vida espiritual. El sistema de Satanás se opone a Cristo, el sistema de Satanás se opone constantemente a todo plan de Dios, es lo opuesto a todo lo que viene de Dios, hermanos. Es por esto la razón, cuando ves el versículo 16, es por esto la razón que el versículo 16 dice que si no es del Padre, entonces ¿de dónde viene, hermano? Capítulo 2, lo vamos a ver la siguiente semana, pero si no es del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de dónde, del Padre, sino de dónde proviene, hermanos, del sistema que está ordenado, que tiene un control en un sentido, ¿no es cierto? Proviene del mundo. Es ese sistema maligno, es un sistema, por decirlo así, anticristo, es un sistema antidios. ¿Se dan cuenta? Y lo vamos a ver después, más adelante, pero Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, también nos ayuda a entender un poquito esto. Observen versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno, ahí está.
¿Están de acuerdo con esto entonces? El mundo entero está bajo el maligno. Todo el mal orden, todo este sistema malvado está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Observen, dice, nos da también instrucción sobre esto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de quién. Porque muchos, observen, muchos falsos profetas han salido, ¿por qué? Por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. El sistema del mal está cargado de ¿qué, hermanos? Falsos profetas. Está lleno de estos falsos profetas. Son, en un sentido, los proveedores de las falsas enseñanzas. Son los proveedores anticristo. Son los proveedores antidios. Ahí está. Todo lo que aprendemos del mundo que va contrario a Dios está bajo estos falsos profetas. Y en el versículo 2, observa, ahí mismo en 1 Juan capítulo 4, versículo 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios. Así que podemos decir quiénes son los verdaderos maestros y quiénes son los falsos maestros. ¿Quiénes son los verdaderos maestros y quiénes son los falsos? Cuando tú lees esto, dices conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, entonces es un verdadero, a Cristo, es un verdadero creyente, ¿no es cierto? Y esto lo sabemos cuando vemos que trabajan incorrectamente la teología, hermanos. Podemos ver cuando su cristología no corresponde a la Biblia. Entonces, cualquier sistema cristológico fuera de las Escrituras que no corresponde a ellas está errado. ¿Proviene de dónde? Del sistema, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los engañadores. Hermanos, tenemos que entender esta parte para poder contrarrestar el sistema. ¿Te das cuenta? Entonces podemos decir, son de Dios siempre y cuando entienden su cristología. Y lo vimos desde el capítulo 1, hermanos. ¿Se acuerdan? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, versículo 3, ha venido en carne, no es de Dios. Ahí está. Y esto es el espíritu de quién, hermanos. El que no confiesa que Cristo ha venido en carne. Es el espíritu del anticristo. Ahí está. El que se opone a Cristo. El cual vosotros habéis oído que viene. Y observen, esto es muy importante. Viene y ahora, ¿dónde está? Ya está en el mundo. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Está en el mundo o no? ¿El sistema anticristo está en el mundo? Sí. Está trabajando muy duro. Con todas sus ideas, ¿no es cierto? Tú oyes de homosexualismo, de lesbianismo. Esto ya pasó de moda, hermanos. Y digo, me faltaría hacer más profundo el estudio aquí, pero de forma personal y saliéndome de mi bosquejo, hermanos, ya hay más formas de corromperse. Un hombre con una mujer cuando el hombre se cree mujer. O una mujer con un hombre cuando la mujer se cree hombre. Esto es, dos mujeres teniendo relaciones, haciéndose pasar por mujeres cuando uno de ellos es hombre. ¿Te das cuenta del sistema, cómo trabaja tan profundamente y cómo quiere ir más allá de lo natural, de lo normal y de lo posible que Dios ha establecido en la Escritura? Hermanos, desde el Génesis el Señor ha dicho hombre y mujer. ¿Y el sistema qué dice? No. Puede ser mujer y mujer. Dios dice, el matrimonio yo lo diseño. Génesis capítulo 2. Yo lo instituyo. ¿Y el hombre qué dice? ¿El sistema qué dice? No, tú puedes vivir libremente con una pareja. Entonces, el sistema está en el mundo, hermanos. Todo esto está aquí. Así que cuando definimos el mundo, lo que estamos diciendo es que es un sistema que está en contra de Cristo. Anticristo, en contra. Eso es lo que significa, hermanos. Observen el versículo 4, Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ya me estoy adelantando al estudio de este capítulo, pero observen, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Ustedes son de Dios, ustedes lo han vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que es mayor? El que está en vosotros, el Espíritu Santo. Que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El maligno. ¿Se dan cuenta? La gente es del mundo.
¿Recuerdan ustedes los gnósticos qué pensaban? Los primeros gnósticos que empezaron a aparecer aquí en Primera de Juan, ¿qué pensaban? Yo tengo la verdad, yo conozco cómo es todo, te voy a presentar mis nuevas filosofías. Bueno, los gnósticos, incluso hoy los sabios de hoy en día, reclaman tener un conocimiento verdadero, ¿no es cierto? La gente hoy dice, yo tengo la verdad, yo sé todo lo que es secreto, yo tengo la realidad. Hablan del mundo, ¿sabes por qué? Porque es de donde pertenecen, con sus propias ideas. Por eso pueden hablar del mundo, es donde pertenecen. En realidad hablan porque ahí es donde ellos están, es donde pertenecen. Y el Señor Jesucristo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12, dice que Satanás tiene sus demonios, sus malos espíritus, sus poderes trabajando en este sistema maligno. ¿Se recuerdan esto? Efesios capítulo 6, vestidos, dice Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? ¿Ese sistema está en el mundo? ¿Ese espíritu está en el mundo? Sí. Y Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes, hermanos? Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, amigos, ¿hay una lucha o no? Tal vez ni te has dado cuenta y estás inmerso en esa lucha y puedes haber fracasado o has vencido. Y no solo eso, hermanos, Satanás no solo trae a sus huestes de maldad, involucra ¿a quiénes? A todos los no regenerados. ¿Cómo los involucra, hermanos? Es la parte que complementa con los hijos de desobediencia en el sistema. ¿Te das cuenta? Involucra a todos ellos, porque todas esas personas también caen en esas ideas. Entonces, todos los procesos del pensamiento de los no convertidos, esto es, de los incrédulos, están influyendo también en el sistema maligno. ¿No es cierto? Hay un joven en la televisión que era reportero de noticias de artistas. Se llama Clark, ¿recuerdan a él? Bueno, es muy criticado ahora, hermanos, ¿no es cierto? Porque los pensamientos de todas las personas no regeneradas no pueden comprender lo que este hombre está diciendo. Yo me equivoqué, no hice lo que Dios quiso que hiciera con mi propio cuerpo y cómo lo tratara y cuál es el orden divino. Pero las personas que dicen, sus pensamientos, ¿no es cierto?, están influenciados por el sistema maligno que dicen, estás equivocado, no estás haciendo lo correcto. Y ahora, hermanos, yo creo que si va a tratar de conseguir un trabajo no se lo van a dar, porque el sistema dice, estás equivocado. ¿Se dan cuenta? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros no pertenecemos al sistema. ¿Se dan cuenta? Nosotros no pertenecemos a este sistema. Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice, hermanos? Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? ¿De dónde soy ciudadano? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es pensar conforme a la mente de Cristo. Mi ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, no somos de este mundo. Tú no eres de este mundo, tú eres un peregrino, tú vas de paso. Somos hijos de Dios, no pertenecemos al sistema. La pregunta es, ¿por qué caemos en ese sistema? Es donde debemos empezar a considerar esta advertencia. ¿Realmente amo al mundo? ¿Realmente me complazco con el mundo? Tal vez aquí todos venimos y rechazamos al mundo, pero como decía en un principio, a escondidas, a ocultas, practicamos las cosas del mundo. Cuando nos volvemos fariseos y decimos, mira, esto es lo que no se debe hacer, y lo hacemos. Ahora déjame decirte algo, vas a decir, en esta iglesia es muy legalista. Déjame decirte algo al respecto. Esto no significa que a veces somos tentados por cosas en el mundo. ¿Están de acuerdo en esto? Como creyentes eres tentado de cosas en el mundo. Cosas materiales, cosas lujuriosas,
¿no es cierto? Eres tentado. No significa que no te atraiga tu orgullo, no significa que no te atraigan tus propios intereses. Es por esta razón que pone el mandato del Señor aquí, hermanos. Por eso pone, no améis a qué. Aquí está el mandato, por eso lo pone, no améis al mundo. Si no te afectara, entonces este mandato no debería estar aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no te afectara, no, Juan, ¿para qué lo escribes? Si eso no me afecta. Como creyentes, recuerdan, estaba hablando a creyentes, y si a esos creyentes les está haciendo una advertencia, es porque el sistema puede llegar a afectar tu vida. Y Juan está diciendo, hay tantas personas allá afuera, hay gnósticos o prenósticos, porque eran los inicios, que quieren influir en sus pensamientos. Ustedes no pertenecen a ese sistema. Ustedes han sido lavados por la sangre de Cristo. Ustedes no son de este mundo, son del Señor. Ahora bien, si bien es cierto que literalmente hemos muerto al mundo, ¿no es cierto? ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Eso es muy fácil decirlo, hermanos. Pero literalmente, si realmente has muerto al mundo, también es cierto que podemos encontrarlo todavía. ¿No te parece que todavía puede ser muy seductor a ti, a tu vida? Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero volteas y, wow, esto es muy atractivo. Esto es muy seductor. ¿Qué pasa, hermanos? Al igual que los creyentes del primer siglo, es tan tentativo, es tan seductor, que tal vez se ve muy tentador en volver al sistema, volver a ese mundo. Hermanos, y como pastor yo se los he dicho, personas que han estado aquí, ustedes saben, ¿regresan a dónde? Al mundo. Insisto, parecía que eran de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para dar una evidencia de que no pertenecían al reino de Cristo, sino pertenecen ¿a dónde? Al reino de la maldad. ¿Se dan cuenta? Entonces, para entender mejor esto, tienes que entender que cuando te convertiste en un creyente, cuando te convertiste en un cristiano, ¿qué es lo que tuviste que hacer? Tomaste la decisión y dijiste, Señor, creo en ti. Señor, sé que eres el Hijo de Dios. Señor, sé que moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre, que fuiste crucificado por mis pecados, cargaste toda la ira de Dios. Y sin embargo, así el Señor me ha perdonado por ti, te resucitó y seré resucitado igualmente y perteneceré a la familia de Dios pronto. Tomaste una decisión, te convertiste en un cristiano. Esto es, lo que tú hiciste fue afirmar una verdad. Tú afirmaste que verdaderamente lo que dice la Escritura, que verdaderamente el Evangelio es verdad. Tú tuviste que afirmar que todo esto que está en la Escritura es realidad. Tú afirmaste todo esto, ¿no es cierto? Si verdaderamente lo hiciste, tú lo afirmaste. No podrías convertirte a un cristiano si tú no afirmas todas estas verdades. La única manera en que puedes ser salvo es afirmando que Cristo es nuestro Salvador. Es diciendo que el Evangelio es verdad. Y cuando afirmaste que el Evangelio de nuestro Señor es verdad y totalmente creíble, y que lo creíste y que lo abrazaste y confesaste al Señor que es Jesucristo, escucha bien esto. En ese momento, verdaderamente si lo afirmaste, en ese momento estabas muerto para el mundo. El mundo ya no te reconocía más porque el mundo es un sistema que se opone a esta verdad. Este es el punto. Si tú realmente afirmaste ser creyente, el mundo ya no te debe reconocer, el mundo te debe odiar. ¿Y qué hace el mundo contigo? ¿Qué hace el mundo conmigo? Tal vez nos dice, ya llegaste, pásale, te extrañamos. No viniste ayer. O apenas pasaron unas horas y ya no sabíamos qué estaba pasando contigo. El mundo, hermanos, no entiende esta verdad. Por eso podemos decir que como cristianos no amamos al mundo.
no amamos al sistema. ¿Se dan cuenta de lo importante entonces de esta palabra? No amamos al mundo, no amamos al sistema. ¿Qué es lo que hace el cristiano entonces, el verdadero cristiano? Ama a Dios y odia, ¿recuerdan esto, hermanos? Ama a Dios y odia ¿a quién? Al mundo, odia el sistema. ¿Recuerdan ustedes? No a los hombres, no a la creación, por eso estas definiciones, sino odia ¿qué? El sistema maligno que va en contra de las verdades de Dios. No significa entonces que odiamos la creación, no significa que odiamos a la gente, no significa que mi carne caída no va a tropezar o entre a veces en las cosas que se componen del mundo, porque muchas veces caemos. 1 Juan capítulo 1 versículo 9, ¿qué dice? Abogado tenemos ¿para qué? Para con Dios. Pídele que perdone tus pecados y Él te los va a perdonar, y no solamente eso, sino que va a limpiarte. Entonces no significa que mi carne no va a tropezar a veces. Pero sabes una cosa, en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu interior, en lo más profundo de ti, en la expresión más pura, en la expresión más verdadera de mi alma, de tu alma redimida, tú vas a decir, odio el sistema que se opone a Dios. Cuando verdaderamente eres un creyente, tú no te vas a sentir cómodo, tú vas a odiar. ¿No te ha pasado? ¿No hay momentos en que dices, odio esto? Odio que haya pasado esto. ¿Por qué si soy creyente? ¿Por qué me pasa esto? Estás odiando. Estás odiando parte del sistema que te llegó a corromper también. Oh miserable hombre de mí, ¿quién podrá separarme de este cuerpo carnal todavía? ¿Se dan cuenta? A veces, hermanos, deberíamos ser como el Señor Jesucristo. Agarrar un látigo y romper todo lo que está corrompiendo su templo. ¿No es cierto? ¿Recuerdan esto la semana pasada? El Señor Jesucristo entró al templo, vio que estaba un sistema de maldad, un sistema equivocado, saca el látigo y empieza a mover a todo mundo, animales y gente. ¿Para qué? Para limpiar esa sala, para limpiar sus atrios. Nosotros deberíamos reaccionar de la misma manera, hermanos. Cuando entramos a la pornografía, cuando entramos a la lujuria, cuando entramos al engaño, cuando entramos a la mentira, nosotros deberíamos odiar todo eso y limpiarlo en el espíritu. Lo odio. Eso es lo que debemos decir, lo odio. Y a veces, hermanos, queremos tomar todo lo que niega la deidad de Cristo y destruirlo, ¿no es cierto? Es por eso que hay veces que te incomodas con personas de la iglesia, porque detestas, odias que vayan en contra de la deidad de Cristo, por sus actos, por lo que hacen. Decirse creyentes, pero sus actos muestran muchas cosas diferentes, hermanos. Odias que transgiversen a Dios, que transgiversen al Señor Jesucristo. Si eres un verdadero cristiano, así es como te debes de sentir, mal. Odiar el sistema, hermanos. Y si no te sientes así, entonces es muy probable que... Piénsenlo, hermanos, piénsenlo. Es muy probable que amas ¿qué? Si estás cómodo con el sistema, no sientes nada, es muy probable, hay algo que no está bien. Porque lo anti se opone a Dios. El anticristo que ya está aquí, todo el sistema, se opone a Dios. ¿Te das cuenta? La línea que divide todo esto, hermanos, fue trazada cuando tú te convertiste en creyente. El día que tú te convertiste en creyentes, todo se trazó perfectamente. O eres de Dios o eres del mundo. Punto. No hay más. Si otras iglesias dicen algo diferente, esto es errado, hermanos. Tú, una vez que te convertiste, convertido eres. El poder de Dios no es en pedazos. El poder de Dios no es de ahorita lo hago y un año me retiro y regreso. No, el poder de Dios es salvífico, hermanos. Él te salva, te rescata, te hace una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El mundo y la familia de Dios son muy opuestos, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? No confundamos este asunto, hermanos. Ahora bien,
van a decir, híjole, ya nos vamos y ya no vamos a disfrutar de este mundo. ¿A quién no le gusta la playa? ¿A quién no le gusta la naturaleza? No digo que no debes disfrutar la creación. Recuerda a Dios que nos ha dicho, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, nos ha dicho que disfrutemos todas las cosas que Dios nos ha dado a disfrutar. Disfruten de todo, dice Pablo a Timoteo, capítulo 6. No estamos diciendo que no debamos disfrutar de todo lo que Dios nos ha proporcionado con todas las maravillas que existen en el mundo, hermanos. Disfrutémoslas, debemos hacerlo. No estamos diciendo que debas despreciar a la gente del mundo, que debas dejarlas de amar. Dios ama a esas personas, ¿están de acuerdo? De hecho, el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Ahí en Mateo había dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el mandato del Señor Jesucristo? Que amemos. No estamos diciendo eso, hermanos, porque incluso Dios ama a este tipo de personas. Pero el punto es que no debemos amar el sistema del mal. Cuando comprendes esta palabra, mundo, entonces sabes que no debes amar el sistema del mal. Sí, y que debes disfrutar de su creación y que debes de amar a las personas, tal como Dios lo ha hecho. Esto es como lo contamos la semana pasada, hermanos. Si realmente amas al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, entonces odias cualquier cosa que desacredita la gloria de Dios, ¿no es cierto? Vas a quitar todo lo que desacredita la gloria de Dios, la gloria de su nombre. Si amas al Señor Jesucristo, entonces odias lo que sea de deshonra. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay personas que dicen que puedes ir al cielo sin el Evangelio. ¿Cómo dicen estas personas esto? Fácil. Puedes ir al cielo si eres una buena persona. Cualquier religión te puede llevar al cielo. ¿No es lo que dicen? Todas las religiones nos llevan a la presencia. ¿Sabes qué está pasando? No entienden esto. No es cualquier religión, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No hay sistemas, es Cristo. No hay más salidas, hermanos, no hay puertas, las demás son falsas. No lo entienden. Solo hay una verdad. Y esa verdad está aquí en las Escrituras. En cada sistema falso de creencias que existen en el planeta, hermanos, siempre está operando el espíritu del anticristo. Cada sistema que se crea, que nace, que crece y que a veces influye en nosotros, no, sí se puede, es por aquí también. No, todo es ese sistema anticristo, hermanos. Déjame darte un ejemplo de esto, de una verdadera conversión. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Ahí está en Hechos capítulo 9, el encuentro de Pablo con el Señor, hermanos. Es la historia de Pablo aquí. Pablo, según esta historia, ¿es un hombre de Dios o no? Por decirlo así, hermanos, es un mundano. Pablo es un hombre en el mundo. Obsérvenlo bien. La Escritura aquí en Hechos 9 nos habla de un hombre que está atrapado en un sistema, y este es un sistema de anticristo, ¿no es cierto? Pablo era uno de los que dice, yo me abandero, yo soy el que va al frente, yo fui el primer anticristo. ¿No es cierto? En Hechos capítulo 9, ahí está, hermano, nos narra. ¿Por qué es anticristo? Porque odiaba que el evangelio se expandiera. Entonces, ahí en 9 se nos narra. Allí Pablo estaba, ¿qué dice el versículo 9? Saulo, ¿qué? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pablo está ahí, respirando amenazas contra todos los creyentes, está camino a Damasco, y Saulo, que en ese entonces se llamaba Saulo, tiene los documentos que le dan los líderes, observan, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en el camino de este camino, o sea, creyentes,
de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Entonces ahí está, va Saulo con los líderes, les pide estas cartas para ir por ellos y encarcelar a todos estos cristianos. Va a seguir haciendo todo lo posible para acabar, ¿qué, hermanos? ¿Cuál era el propósito de obtener estas cartas? ¿Acabar con qué? Con los creyentes, con todos los del camino, para acabar con la iglesia, para, según él, librar a todo el mundo ¿de qué, hermanos? De Cristo, librarlos del evangelio. ¿Qué es en ese momento Saulo? Es un anticristo. Es uno de esos falsos profetas que están posicionados en el sistema del mundo, el sistema satánico que está en contra de Dios y contra Cristo. Pero observen, hermanos, pero en el camino a Damasco se enfrenta ¿con quién? Con Cristo. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando se enfrenta con Cristo? Se convierte. ¿Recuerdan esto? Esta es la línea que traza las vidas, hermanos. Cristo, llegando a su vida de Pablo, alinea y hace una línea divisoria y dice: Pablo, ahora te has convertido a mí. Y la historia de lo que sucedió aquí, hermanos, es lo que podemos ver externamente. Vemos cómo Pablo se convierte. Pero observen, hermanos, lo que sucedió en el corazón de Pablo está acá en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Observen, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice Pablo. Dice que tenía confianza en su propia humanidad. Él tenía confianza en sus propias fuerzas, ¿no es cierto? Dice que fue circuncidado al 8º día, cumplía perfectamente con la ley. Era de la nación de Israel, era de la tribu de Benjamín, era fariseo. En cuanto a la ley, era un fariseo. En cuanto al celo, un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que está en la ley, fue encontrado Pablo sin culpa. Ese era el estilo de Pablo, ese era el sistema de Pablo, esa era la fortaleza de Pablo. Él cree que está bien, él cree que está en una relación con el Señor. Esa es la postura y posición de alguien que es un anticristo. ¿Se dan cuenta de esto? Y desde esa posición de ser judío, de ser un judío devoto, de ser un judío celoso del Señor, de ser un fariseo fuerte, alguien que respetaba la ley completamente, está luchando en esa posición ¿contra quién? Contra Cristo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cristo lo golpea, lo baja a tierra, se enfrenta a él y sufre una transformación increíble. En ese momento, hermanos, cuando Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento miró al mundo, a su ideología, ¿no es cierto? Porque observen, el versículo 7 dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, observen, ahora está mirando de forma diferente. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, hoy las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Una vez que conocí a Cristo, todo el sistema en mi vida desaparece. Ese es un verdadero creyente, hermanos. Pablo murió ante el mundo. Más que eso, hermanos, observen el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Esto es precioso, hermanos. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Esto es impresionante, hermanos. Dime si no está alguien que verdaderamente murió al mundo. Pablo dice: una vez que vi a Cristo, todo lo demás era basura. ¿Qué es todo lo demás, hermanos?
el sistema con el que Pablo se sentía salvo. Fue entonces, hermanos, que Pablo dejó de amar al mundo ahí. Su mundo de ideologías, ¿no es cierto? Su mundo de teología propia, su mundo filosófico, todos sus logros religiosos, hermanos. Pablo los abandona ahí. ¿Se dan cuenta? Te voy a decir algo importante. Si todavía amas este mundo o ese mundo, entonces el amor de Dios no está en ti. Si nos estamos aferrando a cualquier otra ideología, a cualquier otra religión, a cualquier otra idea anticristo, el amor de Dios no está en ti. ¿No es cierto? Dale gracias a Dios. Si te ha derrumbado en tu propio camino a Damasco, dale gracias a Dios. Si verdaderamente Dios te ha encontrado en ese camino a Damasco, dale gracias a Dios, porque verdaderamente eres un creyente cuando has creído todo y has abandonado el mundo. Pero si no es así, algo no está bien. Y ahora quiero concluir con esto, hermanos. Quiero decirte algo a ti que amas a Dios y eres creyente. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, uno de mis versículos favoritos, hermanos. Capítulo 10, versículos 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la desobediencia a Cristo. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Es el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Es Cristo peleando con el anticristo, ¿no es cierto? Es la verdad peleando con la mentira. Y estamos involucrados ahí, hermanos. Y las armas de nuestra guerra no son humanas. No son humanas, sino son poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción ¿de qué? Fortalezas. Y fortalezas, observen, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿Cuáles son esas fortalezas y cuáles son esos argumentos? Son todas aquellas ideologías e ideas, filosofías, religiones falsas, personas falsas. Son todas esas fortalezas, son todos esos argumentos que se levantan contra la verdad de Dios. Son las peleas que libramos cada día, hermanos. Y nosotros tenemos la obligación de pelear y llevar la verdad. Todo pensamiento, toda idea mala, toda ideología que llega, todos mis pensamientos, tomarlos, llevarlos cautivos y ponerlos ¿a dónde? A los pies de Dios, porque mis fuerzas humanas no lo van a lograr. Si eres un verdadero creyente, este versículo te va a ayudar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todas aquellas fortalezas, instituciones, argumentos e ideas que van en contra de la voluntad, del conocimiento de Dios. Lleva cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando venga algo, porque nosotros vamos a pasar por ahí, cuando venga algo así tienes que decir, no. Yo soy un creyente, Cristo murió por mí, declaré mi fe en Él, yo no pertenezco al mundo, no soy de este sistema. Señor, aquí está cautivo. Esta ideología, este pensamiento, esta fortaleza, estos argumentos, aquí están a tus pies. Yo no puedo, Señor, pero en el Espíritu Santo, tú sí me ayudas. Sí puedo lograrlo, con tu palabra, con tu poder. Puedo hacer las cosas. Esto es lo que significa la palabra mundo, hermanos. Ojalá podamos en el Señor entender esta verdad y relacionarnos de forma más efectiva con Dios. Porque si perteneces a la familia de Dios, el mundo te odia. El mundo te odia.
Compártelo con otros. Compártelo. No tengas miedo. Derriba, tu tarea es derribar todo argumento, toda falsedad. Te vas a quedar sin amigos, te van a llamar el sin amigos. Pero yo lo único que quiero es a Cristo, hermanos. Él también tuvo muy pocos amigos. Pablo tuvo muy pocos amigos, de hecho lo mataron. Pedro igual, Juan igual. Yo quiero ser sin amigos. Obvio, sí quiero tener una familia y sí la tengo. Es la que verdaderamente está sentada en la iglesia como un verdadero cristiano. Esa es mi familia. Y ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque tú no nos engañas, nos hablas con claridad. Nos enseñas que realmente, Señor, alguien que está involucrado en el sistema, Señor, constantemente, es alguien que seguramente no te está reconociendo en su vida, no está reconociendo las verdades teológicas, doctrinales que tú nos muestras en la Escritura. Gracias, Dios, porque nos enseñas en cuanto a esta palabra, su importancia, y que no podemos pasar por alto, Señor. Ahora ayúdanos a seguir reconociendo aquellas cosas que no son gratas a tus ojos, Señor. Aquellas cosas que tú odias y que nos hacen caer falsamente, Señor, pareciendo que son verdades en nuestras vidas. Nos debemos oponer y odiar, tal como tú lo haces, Señor, contra todas aquellas cosas que se oponen a tu verdad. Ayúdanos en Cristo, te lo suplico, mi Dios. Y aquellas personas que no te conocen, Señor, tienen que entender, tienen que saber, Señor, que cuando salgan al mundo están expuestos peligrosamente a perder su vida espiritual. Trae su corazón, Señor. Si es tu voluntad, si es tu llamado, trae su corazón a ti. En Cristo te lo suplico. Amén.